vamos a comentar un hecho que es el que sirve de desencadenante a la guerra entre la tribu de Benjamín y las restantes tribus de Israel después del crimen de Gibeá. Es una historia que se narra en los capítulos 19 a 21 del libro de los jueces. En todo este contexto de la guerra es llamativo el trato que se da a la mujer. Al final de la historia tenemos dos episodios llamativos. Uno es el de las vírgenes de Yabés dadas a los benjaminitas. En el transcurso de la guerra, los benjaminitas se quedan sin mujeres. Y entonces, ¿qué deciden? Bueno, vamos a darle a los benjaminitas las vírgenes de Yabés. Pero las vírgenes de Yabés pues fueron unas 400 mujeres y eran insuficientes para cubrir las necesidades de los varones benjaminitas, con lo cual recurrieron después al rapto de las hijas de Silo. Pero no me voy a detener en estos dos episodios, es decir, las vírgenes de Yahvé y las hijas de Silo. Vamos a hablar sobre todo de lo que se suele conocer como la concubina del levita. La concubina del levita es un episodio, una historia realmente macabra, casi espeluznante. Y realmente llama la atención el trato que se le da a la mujer y sobre todo a una mujer concubina. Primeramente aclarar que la concubina no es una esposa. La concubina está en un estadio social, familiar, inferior al de la esposa. Sus hijos, por ejemplo, los hijos que tiene con el hombre que la acoge como concubina, no son legítimos, pero no tienen los mismos derechos que los hijos de la esposa. A veces el varón judío se buscaba concubinas, por ejemplo, para tener más fuerza de trabajo. Necesitaba varones, sobre todo, para trabajar la tierra. Y de camino eso también garantizaba la defensa. Había que proveerse de varones. No venía mal de camino para cubrir apetencias sexuales. Por lo tanto, vemos en la concubina de entrada una actitud utilitarista. La mujer aquí es utilizada para cubrir necesidades del varón. No llega a ser una esclava porque la ley prohíbe que se trate a la concubina como una esclava. La Torá recoge normas referentes a las concubinas. Hay que aclarar aquí que eso no significa que la Torá impulse, promueva el concubinato. Sencillamente fue una situación dada por el desorden del pecado, por el desorden de la caída. El matrimonio, conforme al plan de Dios que vemos en el Génesis, se desordena y da lugar a muchas cosas cargadas, manchadas, heridas por el pecado. Entre ellas el concubinato. Y ante esa situación existente es necesaria una regulación. Hace frente la ley a esas situaciones. Bien, ¿qué ocurre? Se trata de un levita de Efraín y tenía una concubina que, se alejó de él, lo dejó, cosa que no le estaba permitida, y se fue a casa de su padre y allí estuvo 4 meses hasta que el levita, el marido, aunque insisto que ella estaba en una posición inferior al de esposa, fue a buscarla. A los 4 meses fue a buscarla. Podemos leer en algunas traducciones que es que ella fue infiel.
se traduce como que ella le fue infiel, también que ella se enfadó. Posiblemente esta traducción de que se enfadó sea más aproximada a la realidad, pues si hubiese sido infiel mediante adulterio, sencillamente se le habría dado muerte conforme a la ley, a ella y al adúltero. Bien, va a buscarla, el padre es muy amable con el levita, muy amable, lo convence para que se quede una noche más, otra noche más, hasta que por fin el levita dice, me voy. Coge a su concubina, coge a su criado, coge sus 2 burros y se va. Y pasa al lado de Jebús, ciudad de los jebuseos, es decir, lo que después conoceremos como Jerusalén. Pero era una ciudad pagana en la que él no quiere quedarse, con lo cual sigue hasta Gibeá, donde la gente del lugar era benjaminita y por lo tanto de la tribu judía de Benjamín. Compatriotas, podemos decir. Ahí se dan unos sucesos que nos recuerdan mucho la historia de Lot. Lot en Sodoma. Lot en Sodoma. De hecho, este relato de la concubina y el levita, aunque es bíblicamente posterior, posiblemente sea cronológicamente anterior, y el relato de la destrucción de Sodoma está inspirado en este crimen de Gibeá. ¿En qué consiste el crimen? Pues que un anciano que llega a Gibeá, residente allí, pero que no es benjaminita, lo acoge en su casa, acoge al levita, al criado y a la concubina en su casa. Y los habitantes benjaminitas del lugar van a buscarlo al anciano y le dicen, danos a ese extranjero, que vamos a conocerlo. Quieren violar al levita. El anciano les ruega, les dice que por favor que no, que si hace falta le entrega a su hija virgen para que hagan con ella lo que quiera. ¿Qué hace el levita? Bien, aquí tenemos un primer acto chocante, porque cuando el levita fue a buscar a la concubina a casa de su padre, nos dice la escritura que el levita le habló al corazón. Y podemos pensar que es un diálogo de enamorados. Bueno, pues el levita coge a la concubina y se la echa a esos hombres. Lo buscaban a él. ¿Quiere esto decir que si él se hubiese entregado, ahí se termina todo? Sin embargo, protegió su pellejo, cogió a la concubina y se la entregó a esos malvados que estuvieron violándola toda la noche hasta dejarla destrozada. Esta mujer fue andando hasta la puerta de la casa del anciano, puso las manos y ahí se quedó. Hasta que por la mañana se levanta el levita, luego el levita se acostó. Estaba, parece que relativamente tranquilo. Vio a la concubina y le dijo que se levantara, que tenían que irse. Pero la concubina no contestó. La concubina murió. El levita llega a su casa, parte en 12 trozos el cadáver de la concubina y lo manda a las distintas tribus de Israel. Y a partir de ahí, viendo el pecado cometido por los benjaminitas en Gibeá, se inicia la guerra. La guerra que tiene sus momentos a favor de los benjaminitas y sus momentos a favor del resto de Israel. Bien, ¿qué es lo que tenemos que entender aquí? Nosotros, que vivimos en el siglo XXI, vemos esta historia y nos detenemos en estos aspectos espeluznantes del maltrato dado a esta mujer por su marido, por una parte, y por los habitantes de Gibeá. Y nos parece que es una actitud totalmente contraria a la dignidad de la mujer, y ciertamente lo es. Pero no es esa la intención
del autor sagrado, mostrar simplemente qué canalla era el levita. El levita entiende el pecado cometido por los benjaminitas y se da cuenta de que ese mal hay que extirparlo. Y todo Israel, menos Benjamín, se levanta como un solo hombre para hacer la guerra. No puede Israel tolerar la existencia de semejante depravación en el pueblo. Necesitan restablecer la pureza, la santidad del pueblo, exterminando lo malo. Nos recuerda esto también, por lo tanto, la condena del anatema, eso que vemos en el libro de Josué, durante la conquista de la tierra prometida. Este recurso al anatema, el anatema de Jericó, el anatema de Ai, esto recuerda bastante a la historia de Ai también, porque no fue una victoria a la primera, ¿verdad? Aquí tampoco, en el caso de la guerra de Gibea, no fue tampoco una victoria a la primera. Bueno, sin embargo nosotros, desde el Nuevo Testamento, desde la revelación ya completa, desde la luz que nos da el cristianismo, quizás podemos entender algo más. Aquí hay una mujer que ha muerto asesinada fuera de la casa, tratada salvajemente, y por medio de ese sacrificio se inicia una guerra que purifica al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es más puro, es más religioso, es menos sucio después de este acontecimiento que antes. La muerte salvaje de esta mujer, de la que ni siquiera sabemos el nombre, nos recuerda de forma imperfecta, pero nos recuerda el sacrificio de Cristo, el inocente que murió por los culpables, aquel que también fue echado fuera de las puertas de Jerusalén, aquel que fue vejado, humillado, maltratado, asesinado, sin tener ninguna culpa. De alguna forma ya se nos va presentando el sacrificio del inocente que va a originar una purificación, un avance en Israel que no podía tolerar esa perversión.